Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver lo que son los subgrupos, veremos algunos ejemplos de ellos y también al final les voy a platicar lo que son los subgrupos cíclicos asociados a un grupo finito. Bueno, empezando con lo que son los subgrupos, la idea intuitiva es muy sencilla. Básicamente, un subgrupo es un grupo adentro de otro grupo. Es decir, dado un conjunto de entidades que forman un grupo G, por supuesto estas entidades tienen una operación, si en G se tiene un subconjunto H que bajo esta misma operación también forma un grupo, se dice que H es un subgrupo de G y se expresa de esta manera. Para que esto quede más claro, vamos a ver algunos ejemplos con grupos que ya conocemos. Por ejemplo, SO2 decimos que está contenido en SO3. Recordemos que el grupo SO2 es el grupo de rotaciones en dos dimensiones, mientras que SO3 es el grupo de rotaciones en tres dimensiones. ¿Por qué SO2 está contenido en SO3? Pues porque cualquier rotación en dos dimensiones puede verse como una rotación en tres dimensiones, dejando fijo uno de los ejes. Entonces, bueno, esto físicamente tiene sentido. Sin embargo, pues alguien pudiera dudar de la veracidad de esto, ya que matemáticamente hemos visto que SO3 está representado por matrices 3 por 3, mientras que SO2 lo es, o sea, está representado por matrices 2 por 2. Entonces, si en SO3 no hay matrices 2 por 2, ¿cómo puede ser posible que se encuentre el grupo SO2 adentro de él, si SO2 está hecho por matrices 2 por 2? Bueno, pues la respuesta más detallada a esto lo vamos a ver en la teoría de la representación, que corresponde a otro capítulo del libro de Anthony C. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, con la idea que quiero que simplemente nos quedemos ahorita, pues es que, por ejemplo, para SO3, las matrices 3 por 3 especiales y ortogonales son representaciones de los elementos de SO3, que son las rotaciones en el espacio tridimensional. Entonces, una matriz 3 por 3 especial y ortogonal no es una rotación en tres dimensiones. Esa matriz es una representación de una rotación en tres dimensiones. Entonces, la teoría de la representación lo que nos dice es que un mismo elemento de algún grupo pues tiene un montón de formas distintas de expresarse, ¿ok? Entonces, pues bueno, simplemente este SO2, lo que nos dice la teoría de la representación es que podríamos expresarlo como matrices 3 por 3 especiales y ortogonales. Y seguiría representando lo mismo que sería el grupo de rotaciones en dos dimensiones. Entonces, bueno, lo vamos a ver con más detalle, pero entonces ahorita solo hay que quedarnos con la intuición física de que una rotación en dos dimensiones puede verse como una rotación en tres dimensiones, dejando fijo uno de los ejes. Otro ejemplo, prosiguiendo con grupos que conocemos, pues es el grupo de permutaciones SM, que está contenido en el grupo de permutaciones Sn, en donde n tiene que ser mayor a m. Aquí pasa algo parecido a lo que pasa aquí, ¿no? Es decir, si por ejemplo m es 5 y n es 10, pues pudiéramos decir, los elementos de Sn pues son acomodo de 10 cosas, o sea, cada elemento me acomoda 10 cosas y acá cada elemento me acomoda 5 cosas, entonces como que matemáticamente no cuadra. Sin embargo, pues pasa algo parecido, les repito que a lo que pasa aquí, que simplemente pues podemos acomodar 5 cosas y dejar las otras 5 fijas, ¿no? Y ya tenemos estos mismos 5 acomodos representados de manera diferente, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo que con este no creo que haya duda alguna, pues es que Z2 está contenido en Z4. Entonces, pues simplemente recordemos que Z2 es menos 1 y 1 y Z4 es menos 1, 1 y menos i. Entonces, bueno, aquí matemáticamente todo cuadra, perfecto, y es bastante intuitivo, ¿no? Bastante lógico. Este grupo Z2 está contenido en Z4, sus elementos directamente pues están ahí, ¿no? Matemáticamente también a lo que hemos visto. Muy bien, pero notemos una cosa y es que, por ejemplo, Z2
no está contenido en Z5. O sea, no hay que irnos por la finta de que si este número de acá es más grande, pues vamos a tener que esto de acá está contenido en esto, ¿ok? Entonces, no aplica que Zm está contenido en Zn para n mayor a m, como en el grupo de las permutaciones, ¿no? Eso no aplica. ¿Por qué no aplica? Bueno, recordemos que Zn es la solución a la ecuación x a la n igual a 1, o sea, son todas las soluciones, forman este grupo. Entonces, pues en el caso de Z2, que las soluciones son menos 1 y 1, para n igual a 5, pues no tenemos la solución de menos 1, es decir, menos 1 elevado a la 5 es menos 1, no es solución a esta ecuación. Bueno, solo para considerar eso. Y un último ejemplo que es SO3, está contenido en Sl3R. Aquí nuevamente no creo que haya ningún tipo de duda, ya que la representación de SO3 pues son matrices 3x3 especiales y ortogonales, y acá cualquier matriz 3x3 especial con entradas reales pues ya puede estar dentro, sea ortogonal o no, pero bueno, las ortogonales pues también están incluidas aquí. Entonces matemáticamente no hay problema. Recordemos que SL, o sea, su interpretación era como el grupo de transformaciones lineales que mantienen invariante el volumen y la orientación del espacio euclídeo. En este caso, el espacio R3. Bueno, entonces, como vemos, es bastante intuitivo, bastante natural el concepto de subgrupo. Vamos a ver lo que son los subgrupos cíclicos. Y están asociados a grupos finitos. Es decir, cuando hablamos de subgrupos cíclicos, estamos hablando de que salen de grupos finitos. Entonces, también es algo muy sencillo. Si nosotros tenemos un grupo conformado por la identidad, conformado por G1, por G2 y así hasta pues todos los elementos que sean, nosotros podemos tomar cualquier elemento, por ejemplo G1, y multiplicarlo consigo mismo, G1, y lo vamos a expresar en nuestra notación como G1 al cuadrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este G1 al cuadrado necesariamente está adentro del grupo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si es un grupo, cumple la cerradura. Entonces, si componemos cualesquiera dos de los elementos del grupo, pues va a resultar en otro elemento del grupo. Entonces, bueno, este G1 al cuadrado va a estar adentro de G, va a ser uno de los elementos. Si seguimos multiplicando a G1 consigo mismo, vamos a tener G1 al cuadrado por G1, pues va a ser igual a G1 al cubo, que por el mismo argumento también va a estar adentro de G, del grupo, ¿no? Y podemos seguir así hasta llegar a un K, tal que G1 elevado a la K sea igual a la identidad. ¿Y qué pasa si volvemos a multiplicar por G1? Pues que G1 elevado a la K más 1 es igual a G1 a la K por G1, pero G1 a la K es la identidad, entonces simplemente va a ser la identidad por G1, que es G1, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que se va a repetir todo el ciclo que ya hicimos acá, o sea, de G1 vamos a pasar a G1 al cuadrado y luego G1 al cubo y se va a repetir el ciclo y por eso se llaman subgrupos cíclicos. Pudiera pasar, por ejemplo, o sea, podríamos preguntarnos, pudiera pasar que tenemos G1 y lo multiplicamos por G1 y nos da G1 al cuadrado y que esto sea igual a G2 y que se quede el ciclo ahí, o sea, que no llegue a la identidad, pues eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque si eso pasa, G2 necesariamente tiene que ser la identidad. Es decir, si ahora G1 al cuadrado lo multiplicamos por G1, pues esto nos va a dar G1 al cubo. Pero nosotros acá lo que estamos diciendo es que G1 al cuadrado es igual a G2. Entonces, G1 al cuadrado va a ser igual a G2. Y si nosotros multiplicamos G2 por G1 y se repite el ciclo, o sea que es justo lo que nos estamos preguntando, pues tendríamos que G2 por G1 es igual a G1 para que se repita el ciclo de que G1 al cuadrado sea igual a G2, ¿no? Entonces, pues este G2 necesariamente tiene que ser la identidad.
¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque deja invariante a G1. Entonces, bueno, siempre va a pasar esto de aquí y esos son los subgrupos cíclicos. Un grupo finito puede tener un montón o sea, un grupo finito puede tener un montón de subgrupos cíclicos. Por ejemplo, el subgrupo que voy a bautizar como H y acá pongo G1 en el subíndice, pues es igual a la identidad a G1 elevado, perdón, G1 elevado, bueno, G1 así sin elevar a nada, luego G1 al cuadrado, G1 al cubo. Ojo, esto no es necesariamente, ¿ok? Es decir, podemos tener que a la primera que le vemos al cuadrado tengamos a la identidad, ¿no? Solamente pongo hasta este G1 al cubo para tener la secuencia, ¿no? Que se va siguiendo, hasta llegar a G a la K menos 1. ¿Por qué? Porque G a la K es la identidad, entonces ya lo tengo acá. Y este subgrupo cíclico tiene K elementos. Y podemos hacer lo mismo con G2. Y por ejemplo tenemos H, subíndice G2 va a ser igual a la identidad. Tenemos acá a G2, G2 al cuadrado, G2 al cubo y seguimos hasta G2 elevado, por ejemplo, a la I menos 1. Y acá este subgrupo cíclico que nace de multiplicar consigo mismo a G2 varias veces, pues tiene I elementos. Entonces, bueno, eso es lo que es un subgrupo cíclico asociado a un grupo finito. Simplemente son los subgrupos que nacen de multiplicar a los elementos varias veces consigo mismos. Pues por este video sería todo.